Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones de esta hora. Le damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. Les saludamos desde Alhambra, California, desde los estudios de Holan 7 TV para el mundo. Y es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Sabemos de que hay muchos por diferentes partes del mundo que hoy nos sintonizan. Que el favor de Dios les acompañe en este santo sábado. Queremos esta noche pedir la bendición de Dios acerca de nuestro estudio, que va a ser un estudio bastante prominente, lleno de mucha iluminación de parte del cielo. Nuestro tema de hoy es incluir o excluir la ley de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a exponerla, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y que sus corazones sean llenas de esta sabiduría. Quiero pedir la bendición de Dios y lo vamos a hacer de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Con la alegría, con el gozo de entrar en un tiempo especial, un tiempo de comunión, un tiempo en el cual podemos venir a encontrarnos con el Creador de los cielos y la tierra. Gracias por ese tiempo, por la oportunidad maravillosa que hoy nos das a tu pueblo, de tener un día en el cual, oh Dios, descansamos de toda obra material. Queremos honrarte, glorificar. Queremos en este día que tú, oh Dios, puedas llenarnos con tu presencia divina. Señor, agradecemos y pedimos por estos favores, principalmente sobre el estudio de tu palabra. Que este estudio, Señor, sea de gran beneficio y que tu palabra sea la que impresione los corazones de nuestros hermanos. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes. Siempre me gusta hacer preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido confundido? Que no sabe qué hacer ante alguna situación difícil. ¿Alguna vez usted, cuando ha escuchado o ha leído la palabra de Dios, se ha sentido confundida? Yo sé que sí. Yo en un tiempo también me confundía a veces, no entendía principalmente lo que era la carta a los romanos, el apóstol Pablo, no lo entendía realmente. Y yo le oraba a Dios con todo mi corazón para poder entender lo que decía el apóstol Pablo. Y a veces me sentía confundido, pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos ver claramente, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo dice, la Escritura es inspirada por Dios, no por los hombres, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para eso sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para otra cosa más que únicamente, ¿para qué? Para lograr la perfección. Para eso es la palabra de Dios. Para lograr la perfección del hombre y prepararlo para buenas obras. Para eso es la palabra de Dios. El apóstol Pablo también es el autor del libro a los Colosenses. Bajo la inspiración divina escribió que Cristo, imagínese usted lo que yo le voy a decir a usted. Dice que Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos. Eso dice el apóstol Pablo. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Mis hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, podemos fácilmente excluir los mandamientos de Dios fuera de lo que es el gobierno de Dios. Cuando nosotros no sabemos interpretar claramente, en el estudio pasado hablamos que era el acta de los decretos. Justamente vimos que era la ley de Moisés. Eso fue lo que clavó Cristo en la cruz del Calvario. Las leyes que tenían que ver con las ceremonias, ritos. Entonces, por eso es que hay muchas personas hoy en día declarando que el apóstol Pablo enseñó que la ley de Dios está abolida. Cuando Pablo escribió estas palabras, se refería al Antiguo Testamento. Estamos hablando al acta de los decretos, al Antiguo Testamento. Y sin embargo, mis hermanos, su aseveración también es cierta acerca en el Nuevo Testamento. O sea, son aseveraciones y son ciertas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en este caso estamos hablando de la ley de Moisés, que no tiene nada que ver con la ley moral de Dios. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿se podrá incluir o se podrá excluir la ley de Dios del mismo gobierno de Dios? Y yo les voy a decir a ustedes, ¿será que Dios se puede contradecir a sí mismo? Cuando Él inspira, porque la palabra de Dios es lo que es una inspiración. La palabra de Dios fue inspirada a hombres, ellos en su propio idioma, pero con la inspiración de Dios escribieron las escrituras, las santas escrituras. ¿Será que Dios se puede contradecir? Mis hermanos, yo puedo decirles a ustedes, cuando Dios inspiró, puso pensamientos, sus pensamientos divinos en los escritores bíblicos, y Él no puede contradecirse. ¿Puede ver por qué no puede haber desacuerdo entre los escritos del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Será que hay algunos desacuerdos? Si nosotros estamos confundidos por lo que parece ser contradictorio, tenemos, mis hermanos, que buscar en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para nosotros entender claramente lo que el apóstol Pablo, en este caso, o que el mismo Dios en su Escritura está diciendo. Por eso, algunas personas hoy en día, estamos hablando de cristianos en el Nuevo Testamento, hoy en día, en este tiempo, muchos de ellos están dando a entender que solamente consultan el Nuevo Testamento para sus enseñanzas, para su conocimiento, y descartan el Antiguo Testamento. Yo les digo a ustedes que desdichadamente alguien enseñó a estos creyentes sinceros, muy bien intencionados,
que el Nuevo Testamento canceló las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cómo está esto? ¿Será que el Nuevo Testamento canceló las enseñanzas del Antiguo Testamento? ¿Será que eso es cierto? Pablo no está de acuerdo con esto. Él dijo que Dios se inspiró todas las escrituras, ¿sí? Estamos hablando de Antiguo y estamos hablando del Nuevo Testamento. Y él mismo lo dijo, para prepararnos, ¿para qué? Para buenas obras, como nosotros vimos. ¿Para qué? Para lograr la perfección y para nosotros prepararnos para toda buena obra. Entonces, podemos ver aquí que el Antiguo Testamento contiene un volumen. Es un compendio, la escritura del Antiguo Testamento, mis hermanos, es 5 o 6 veces más grande que el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Ahí está toda la base del Nuevo Testamento. Por eso, la interpretación no es, o más bien dicho, es imposible, mis hermanos, interpretar uno sin el otro. O sea, necesitamos el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para entender el Nuevo Testamento. Y asimismo se explican uno con otro. Entonces, una de las cosas, una de las enseñanzas que nosotros podemos aprender es que podemos encontrar a Cristo Jesús en cada libro de la Biblia. Eso es lo maravilloso. Podemos encontrar a Cristo Jesús en cada libro de la Biblia. Cuando nosotros vamos al libro de San Lucas, en el capítulo 24 y verso 44, leamos por favor, aquí vemos nosotros una declaración de nuestro Señor Jesucristo y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Recuerden, estamos hablando de la ley de los decretos, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué fue lo que él abarcó? Moisés, los profetas y los salmos. Eso quiere decir, mis hermanos, que tanto ¿de quién habla el Antiguo Testamento? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo ratificó. En San Mateo, vamos a San Mateo capítulo 13, verso 52. Mire que nuevamente Jesús vuelve a decir y dice, por eso, y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, que es lo que estaba refiriéndose a él, al antiguo, a las cosas antiguas y a las cosas nuevas que él estaba por iniciar. Entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros aquí que hay tesoros espirituales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, sería un error bastante catastrófico si nosotros, mis hermanos, nos apegamos únicamente solo al Nuevo Testamento. Es un error grande decir que el Antiguo Testamento ha cerrado su puerta para entender la naturaleza no solo de las Escrituras, sino también la naturaleza de la ley de Dios y la misma naturaleza de los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta es, y aquí vamos a entrar en materia, ¿desde cuándo está vigente la ley de Dios? Yo no sé si usted quiere hacerse esa pregunta, pero yo hago esa pregunta, ¿desde cuándo está vigente la ley de Dios? Y aquí quiero llevarlo y comentarle que ¿sabía usted que el Antiguo Testamento revela que la ley de Dios estaba en vigencia antes de ser entregada en las tablas de piedra en el monte Sinaí a Moisés? ¿Usted sabía que la ley de Dios ya estaba vigente? ¿Por qué yo les comento esto? Porque hay mucho pueblo cristiano hoy en día que dice que la ley de Dios comenzó y tuvo su inicio en el monte Sinaí con el pueblo hebreo recién salido de la esclavitud de Egipto. Eso es un falso entendimiento.
Por eso, mis hermanos, en los próximos programas que nosotros con la ayuda de Dios vamos a ir explicando cada uno de estos. O sea, la ley de Dios comenzó en el mismo momento de la creación. Ahora, ¿dónde aprendemos nosotros que el pueblo de Dios violó los mandamientos de Dios? Lo cual, ahí está lo interesante. El pueblo de Dios, ¿dónde aprendimos nosotros que el pueblo de Dios estaba violando los mandamientos de Dios antes del Sinaí? ¿Dónde lo aprendimos? Cuando Dios mismo instituyó normas y reglamentos, y eso se los da a Moisés, lo que es la ley de Moisés. Ahí él instituyó, ¿por qué razón? Porque el pueblo estaba violando las leyes de Dios. Por lo consiguiente, mis hermanos, ahora, ¿qué sucede? Era necesario instituir ciertas ordenanzas por la transgresión que el individuo o el pueblo estaba cometiendo. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros claramente, si nosotros, y aquí es donde yo quiero llevarlos a este punto, si nosotros eliminamos el Antiguo Testamento de todo el proceder cristiano del pueblo de Dios, ¿dónde nosotros podíamos entender que Moisés escribió el libro de la ley? ¿Cómo podríamos saber nosotros que Moisés escribió el libro de la ley si no es en los mismos escritos del Antiguo Testamento? Mis hermanos, también Moisés, ¿dónde nosotros vamos a ver o de dónde sacó Moisés 640 ordenanzas que él escribió? ¿Para qué? ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios era un pueblo que tenía problemas. ¿Y qué tipo de problemas tenía? Tenía violaciones, tenía transgresiones. Estaban transgrediendo la ley de Dios. Por eso, él mismo instituyó 640 ordenanzas. Y él les escribió, ¿por qué? Para regular la norma del pueblo. ¿De dónde sacamos ese conocimiento? Del Antiguo Testamento. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros ni tan siquiera comenzar a entender que las ordenanzas escritas que fueron clavadas en la cruz del Calvario era la ley de Moisés? ¿Cómo podemos aprender que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es eterna y la única definición de pecado que existe en la Biblia, ¿cuál es? Primera de San Juan capítulo 3 verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción a la ley de Dios. Mis hermanos, entonces, el pecado es ignorar la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos ignorando los principios sobre el cual se fundamenta el gobierno de Dios? ¿Cómo nosotros reconocemos que el homicidio, el robo, la mentira, el adulterio, el odio, la profanación y toda clase de pecado que existe hoy, ¿de dónde lo hemos sacado nosotros? Si no es del Antiguo Testamento, porque ahí está escrito, pecado es ¿qué? Infringir la ley de Dios. ¿No es cierto que nuestro mundo está en caos debido al pecado? ¿No es cierto eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que es solo pecado o el mundo está en caos porque está infringiendo la ley de Dios? Para darnos cuenta de que existe el pecado en el mundo, tiene que haber una ley que esté vigente, que defina lo que es pecado. ¿Estamos de acuerdo? En Ezequiel, el Antiguo Testamento, capítulo 18, verso 20. Leamos por favor en Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aquí hay acuerdos. Dice, el alma que pecare, dice Ezequiel, el Antiguo Testamento, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la justicia del justo, la ley de Dios, y la impiedad del impío será sobre él. ¿A qué se refiere ahí? A la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos 6, 23, ¿qué es lo que dice? Veamos Romanos 6, 23. Por favor. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora vamos al Nuevo Testamento.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están de acuerdo que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, es imposible que exista el pecado a menos que haya una ley que lo defina. Podemos aplicar este principio a cuando comenzó en el jardín del Edén. Solamente había 2 personas criadas sobre el planeta Tierra. En Génesis 2:16, leamos por favor. Ahí Dios dio instrucciones a Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre una instrucción diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que iba a morir. ¿Morir por qué? Porque hay un mandamiento que dice que si hacen esto, ellos iban a morir. ¿Estamos de acuerdo? De ahí mismo comenzó. Entonces Dios les advirtió que morirían si pecaban al ignorar esta simple ley. Era una ley que Él estaba dando. ¿Acaso no registra la historia que ellos comieron del árbol prohibido? La Biblia nos enseña que ellos comieron del árbol prohibido. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó con esto, mis hermanos? Sufrieron la muerte espiritual en forma inmediata. Ellos murieron espiritualmente en forma inmediata. Y eventualmente, ¿qué pasó? La muerte física les vino a ellos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Infracción a la ley. Pero si Dios no hubiese establecido la ley, ¿es acaso toda la humanidad culpable de pecado? ¿Qué dice la Biblia? En primera de San Juan, capítulo 1 y verso 8, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver claramente, el pecado no puede existir a menos que haya una ley que lo defina. ¿Estamos de acuerdo? Claramente. Por eso, si Dios no hubiese establecido la ley, ellos podrían haber saboreado la deliciosa ¿qué? Fruta sin sufrir consecuencia alguna. Pero Dios había establecido que si ellos desobedecían a Dios y tomaban, eso los hacía culpables. Entonces, sin haber una ley que quebrantar, no podían haber sido culpables de tal infracción. Por eso el pecado no puede existir a menos que haya una ley que lo defina. Entonces, leímos 1 San Juan capítulo 1 y verso 8. Entonces, vamos a la edad presente, al tiempo presente hoy. La pregunta es: ¿acaso toda la humanidad culpable de pecado? ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Para llegar a un mejor entendimiento de lo que es pecado, tenemos nosotros que examinar las 2 grandes leyes bíblicas: la ley moral de Dios y la ley de ceremonias, la ley de sacrificios, la ley de los decretos, que es la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés y la ley de Dios, y eso lo vimos anteriormente. Entonces ahora, ¿prueba la Biblia que la ley de los mandamientos de Dios es eterna? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que la Biblia lo dice? Cuando nosotros leemos el Salmo 119, ahí vemos claramente que la ley es eterna. En contraste, demuestra la Biblia que la ley de Moisés fue añadida en forma temporaria para remediar la violación de la ley de Dios. Claro que sí. Cuando hablamos de temporaria, ¿qué estamos hablando? Que esta ley, ¿dónde caducó? En la cruz del Calvario. ¿Ordenó Dios que la segunda división de la ley, o sea, la ley de Moisés, permaneciera en vigencia? Por supuesto que no, hasta que viniera el cumplimiento del tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, ahí esa ley terminó.
La ley de ceremonias, la ley de sacrificios, todas esas leyes caducaron. Entonces, solamente hasta que Cristo estableciera el nuevo pacto en la cruz, entonces fenecía la ley de los decretos. Entonces, ¿contiene el Nuevo Testamento los 10 mandamientos? La Biblia lo explica claramente y es fácil de entender. Y no hay nada más importante que esta generación, la que estamos viviendo hoy, en el presente, pueda comprender y que necesita captar claramente lo que sucedió. Ahora, vamos a repasar un poquito la ley de los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Dice, cuando Moisés repasó los 10 mandamientos con el pueblo de Dios, él dijo, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego. ¿Y qué más? De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Y el otro? ¿Qué dice? ¿Cuál es el siguiente? Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Entonces, mis hermanos, aquí claramente vemos cuando Moisés repasó los mandamientos con el pueblo de Dios. Aquí claramente nosotros vimos, o claramente podemos leer, que Él lo hizo con gran despliegue y con gran poder. Dios habló los 10 mandamientos, Él los habló, su boca, Él los dijo. Estaban completos, los escribió en 2 tablas. Repasemos nuevamente ese texto y dice, no añadió más. Ahí está la inscripción, no añadió más, o sea, no hay más que únicamente 10. La ley de Dios es perfecta y no hubo que añadir más a sus 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En Éxodo capítulo 20, verso 1, ¿cómo notamos en el verso que repasamos, no añadió más? Dios primero habló sus mandamientos a la asamblea. ¿Y esta asamblea cómo estaba? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Dice que estaba tembloroso en el monte Sinaí. Ahí en el capítulo 20, verso 1, habló Dios todas esas cosas para diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy Jehová tu Dios. Él está hablando, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y sigamos leyendo, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor hablando con su propia boca. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver claramente, Dios habló y la asamblea estaba temblorosa en el monte Sinaí. Pero siendo que el pueblo temía, de temor reverente a la presencia del Señor, ellos le pidieron que Moisés hablara directamente con Dios. Y mis hermanos, desde ese día en adelante, Dios hablaba con Moisés. Por eso es que Moisés se fue solo al monte Sinaí para recibir el informe grabado de los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Miren, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 353, mire cómo Dios inspira este pensamiento. Nunca, dice, desde que se crió al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino, como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. La tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de, destilaron es que se derritieron, ¿verdad? A la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Salmo 68:8, ¿qué dice? Leamos por favor, ahí está la declaración. El Salmo 68:8 confirma lo que estamos hablando. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel.
Entonces, mis hermanos, en medio de las más terríficas, eso fue terrible, convulsiones de la naturaleza convulsionó, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube, el monte fue sacudido desde la base hasta la misma cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron en hinojos. Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Por eso los firmamentos se van a ¿qué? Conmover. La Escritura dice, Jehová bramará de lo alto, y desde la morada de su santidad dará su voz, y temblarán los cielos y la tierra. Amén, hermanos. En aquel gran día, mis hermanos, es un día que está pronto, es un día que se acerca. El cielo mismo se va a apartar como un libro que es envuelto, que es enrollado, y todo monte y toda isla se moverán de su sitio. Ese es en el gran día del Señor. Por eso podemos ver nosotros claramente, la tierra temblará, vacilando como un borracho, dice. ¿Dónde lo vemos? En Hebreos. Si leemos Hebreos 12:26, por favor. Y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso es el Dios Todopoderoso. Por eso la importancia, mis hermanos, que si la ley está vigente o no está vigente. Porque hay una norma de justicia sobre el cual todos los seres humanos, nosotros vamos a comparecer. Claramente, por eso dice, temblará la tierra vacilando como un borracho. Mis hermanos, otro recuento de Dios entregando los mandamientos, sus 10 mandamientos a Moisés, nos muestra lo siguiente. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, capítulo 31, verso 18. Otro recuento, otra inscripción de parte de Dios. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Recuerden la palabra, las tablas del testimonio. Ese es otro relato bíblico. Y dio Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. O sea, Dios grabó en piedra su ley de los 10 mandamientos con su propio dedo. No le dejó al hombre que escribiera sus 2 tablas del testimonio, él mismo. ¿Por qué razón? Es el testimonio, las tablas del testimonio. Y vamos a ir aprendiendo un poquito. Esa es la obra de Dios, las tablas, Él mismo lo hizo. La Biblia dice que Dios escribió, y no solo por un lado. Mi hermano lo escribió por los 2 lados, en ambos lados. ¿Para qué? Esto nos asegura una y otra vez que Dios fue el que lo escribió una y otra vez, y esa es la obra de Dios. Y las tablas eran obra de Dios. Ahí en Éxodo 32, 16, leámoslo por favor, para ratificar nuevamente, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, las tablas eran la obra de Dios, Él las hizo, y la escritura por lo consiguiente también. ¿Por qué razón? Él quería dar un testimonio de ¿qué? Que las tablas del testimonio eran su mismo carácter. Por eso, aquí claramente dice, es obra de Dios y fue grabada en ambos lados. Ahora, hubo un problema grande. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con estas tablas? Hubo un problema. En eso, Éxodo capítulo 32, verso 19, aquí vemos nosotros que hay un segundo juego de tablas.
porque las primeras fueron destruidas. ¿Y por qué? Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Cómo las quebró? Fueron necesarias, ¿qué? Unas segundas. ¿Y quién escribió las segundas? ¿Quién escribió el segundo juego de tablas? Después que las primeras fueron rotas o quebradas. Usted, ahí claramente vemos la inscripción. Usted está familiarizado con esta parte de la historia. Cuando Moisés bajó de la montaña, fue testigo de la gran idolatría del pueblo, mientras adoraban al becerro de oro, y en un momento de indignación, Santa arrojó las primeras tablas de piedra y las quebró al pie del monte. Cuando Moisés descendió del monte, dice, la importancia que tiene la ley de Dios para su reino, hermanos. Tenemos que ver esta importancia. Se quebró, Dios pudo haber dicho, bueno, se quebró por la indignación, por la rebeldía del pueblo. Pero él nuevamente, ¿qué fue lo que hizo, mis hermanos? ¿Qué fue lo que hizo nuevamente él? Nuevamente vuelve ¿a qué? A escribirlas. Por eso dice acá, cuando Moisés descendió del monte con las dos tablas del testimonio en sus manos, oyó la gritería del pueblo y al acercarse contempló el ídolo y la multitud rebelde, abrumado de horror e indignación porque Dios había sido deshonrado y el pueblo había quebrantado su solemne pacto con él, porque hicieron un pacto de que solo a Dios iban a servir, arrojó al suelo las dos tablas de piedra y las rompió al pie del monte. Aunque su amor por Israel era tan grande, o sea, el amor que tenía Moisés por su pueblo, que estaba dispuesto a poner su propia vida por el pueblo. Sin embargo, su celo por la gloria de Dios lo enojó. Y Dios no lo reconvino. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que recientemente habían hecho con Dios. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Un poco más de 30 días. En Éxodo 34:1 leemos, pero ¿sabía usted que aún después de este incidente Dios no confió en un hombre para que escribiera su ley? ¿Por qué razón? Porque su ley era un registro permanente. Y dice en Éxodo 34:1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, Dios hablando sobre esas tablas, las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Nuevamente, ¿qué era lo que Dios quería mostrar? Quería dejar plasmado un registro permanente. Así es, y así pasó en la segunda vez. Entonces, Moisés lo describe de esta manera, Deuteronomio 10, verso 1. En aquel tiempo, Deuteronomio capítulo 10, verso 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca, y labré 2 tablas de piedra, y subí al monte, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los mandamientos. ¿Dónde lo encontramos? Deuteronomio capítulo 10, del 1 al 4. Ahí lo podemos leer. Amén, hermanos. E hice un arca de madera de acacia, y la labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y ahí escribió Dios. Usted se puede imaginar Dios escribiendo en esas tablas. Entonces, mis hermanos, nuevamente Dios escribe nuevamente por segunda vez en el par de tablas con su propio dedo, instruyó a Moisés que colocara las tablas ¿dónde? En el arca del testimonio. Éxodo 40:20 lo dice de esta manera. Éxodo 40:20, por favor. ¿Qué hizo Moisés?
Moisés fue fiel. El fiel siervo, 40:20 dice, y tomó el testimonio, fiel Moisés, y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Fiel Moisés hizo tal como Dios le había instruido y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y encima del propiciatorio sobre el arca. O sea, los 10 mandamientos, por eso la importancia, el arca del testimonio, los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo del tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo, la tienda de reunión, tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde está el arca del testimonio? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios? En el lugar santísimo del tabernáculo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué ahora cambian los eventos? ¿Por qué ahora es en el lugar santísimo? Historia de la Redención, la página 157, leamos por favor. Se pidió a Moisés que colocara el arca terrenal, las tablas de piedra, se la llamó tabla del testimonio, y el arca recibió el nombre de arca del testimonio porque contenían el testimonio de Dios de los 10 mandamientos. Mis hermanos, aquí quiero pararle un poquito. ¿Qué es lo que contiene? El testimonio de Dios, que Él es un Dios vivo, Dios real. Por eso es el Dios viviente. Por eso Él le llama el testimonio de los 10 mandamientos, el arca del testimonio de los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿dónde está esta arca hoy? En este momento no lo sabemos. Pero lo que sí yo les puedo decir es que en el cielo también hay un arca. Y ese arca también se le denomina el arca del testimonio. ¿Por qué razón, mis hermanos? Deuteronomio 10, capítulo 2, leamos, el arca del testimonio representa el trono de la autoridad de Dios. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. ¿Por qué razón? Porque representan al trono de la autoridad de Dios. Eso es lo que representa, el trono de la autoridad de Dios. Por eso ahí está, claramente. Por eso Dios, su intención de que estuvieran permanentes. Él instruyó a Moisés para que él colocara su ley de sus mandamientos en un lugar permanente, dentro del arca, desde su silla de juicio. El arca, Dios fundó su reinado bajo el reglamento de los 10 mandamientos, que es la transcripción de su justo carácter. Amén, hermanos. Por eso la importancia de los 10 mandamientos de Dios. Por eso el enemigo trata de ¿qué? De eliminarlos y dice que fueron clavados en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, podemos entender que el arca, que es lo que representa hoy, el trono de la autoridad de Dios. Por eso hoy en día está en un lugar permanente, en el lugar santísimo, en el santuario celestial, está permanente el arca. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, el apóstol Juan claramente dijo, yo vi el arca del testimonio. ¿Por qué razón? Porque desde la silla de su juicio, porque hoy estamos en tiempo de juicio, el arca de Dios se fundó, su reinado sobre esa arca, el reglamento de los 10 mandamientos, que es que la transcripción de su justicia y de su carácter. Isaías 42:21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Como Dios, como Jehová, como nuestro Padre Dios, se complació por amor a su justicia en magnificar la ley de Dios y engrandecerla. ¿Cómo? Mandando a su Hijo ¿a qué? A que muriera. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, por su propia cuenta, no podría guardar la ley. Pero a través de Jesús, que Él vino, Él magnificó la ley, se hizo hombre, se hizo carne, y Él en la carne venció y cumplió la ley de Dios.
¿No es eso maravilloso para nosotros? Isaías 13, capítulo 7. Leamos por favor Isaías 13, capítulo 13, verso 7. Dice, por lo tanto, se enervarán todas las manos y deleitarse todo corazón del hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores de los comprenderán. Pasmará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y dice aquí claramente, dice, se llenarán de terror, angustia, dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como en mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y sigamos al siguiente, ¿qué dice? Y he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Para eso viene el Señor, y raer de ella sus pecadores. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley de Dios. Amén, hermanos. Y visitaré la maldad del mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí están siempre hablando de Isaías. Mis hermanos, podemos ver claramente nosotros, claramente vemos la importancia que tiene la ley de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, ahí en Jeremías 36, leamos por favor Jeremías 36. Quiero que usted quede con ese. Jeremías 36 dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Por qué razón? Isaías 36, ¿por qué? Porque viene el gran día del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué sabemos acerca de la ley de Dios hasta ahora? Repasemos un poquito. La ley de Dios era perfecta cuando Él habló y no añadió nada a sus mandamientos. La ley de Dios es perfecta. Nadie puede quitarle ni nadie puede añadirle. Los 10 mandamientos fueron grabados en piedra y fueron llamados las tablas del testimonio. Ya vimos por qué. Los 10 mandamientos las escribió Dios en ambas ocasiones y lo hizo con su propio dedo. Los 10 mandamientos fueron puestos en el arca del pacto, el arca del testimonio. Por eso, mis hermanos, este es un asunto de vida o de muerte. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es un asunto de vida o muerte? Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. ¿Por qué? Moisés había estado con Dios. Por eso, mis hermanos, hoy en día, cuando menos, podrán los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando Él aparezca en gloria, con la gloria de su Padre. ¿Será que nosotros podemos ver esa gloria? Si el pueblo de Israel, como bien lo dijimos, temblaba cuando el Señor Jesús venga con sus huestes celestiales para ejecutar juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio, mis hermanos, yo les voy a decir a ustedes, ¿quién podrá mantenerse en pie? Esa es la pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Por eso, mis hermanos, Dios le pidió a Moisés que colocara en el arca terrenal las tablas de piedra y le llamó tabla del testimonio. La importancia que tiene para nosotros, porque esto implica la autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Se le llamó las tablas del testimonio y el arca recibió el nombre del testimonio. Por eso, mis hermanos,
Quiero nuevamente hacer el resumen. El arca representa el trono de la autoridad de Dios. ¿Y qué hay en el arca? Las tablas, las 2 tablas. Y esas 2 tablas, ¿qué implican para nosotros? Ahí es la pregunta que yo les hago a usted hoy. ¿Qué implican esas 2 tablas para nosotros? Primeramente, la primera tabla, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene la primera tabla? Todo lo relacionado al Creador de los cielos y de la tierra. Son los primeros 4 mandamientos. Y la segunda tabla, ¿qué es lo que contiene? Lo relacionado a mi prójimo, a mis semejantes. Entonces, de tal manera que cuando nosotros vemos las tablas de la ley, uno tiene que ver con ¿qué? Con Dios, 4 mandamientos, y los otros 6 tienen que ver con mi prójimo. ¿Usted se acuerda? Aquel hombre que llegó al Señor y le pregunta qué era lo que él tenía que hacer. El Señor le dice, ¿qué es lo que debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le contestó el Señor? Amarás a tu Dios, primera tabla. Y le dice el resto. Y él dice, desde niño yo lo he cumplido. Pero el Señor le dijo, te hace falta una cosa, que tiene que ver con tu prójimo. Vende todo lo que tienes y regálalo. Da limosna, da dádivas. ¿Y qué sucedió? No solo es suficiente, mi hermano y mi hermana, amar a Dios, reverenciar, no es suficiente. Tiene que ver también con mi hermano. Por eso son las tablas del testimonio. Testimonio, si nosotros amamos a Dios, nosotros también tenemos que amar ¿a quién? A nuestro hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la gran ley del amor. Por eso la importancia que tiene, mis hermanos, hoy en día. Dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley. ¿Cómo? Mandando a su Hijo por amor a ti y por amor a mí, manda a su Hijo, ¿para qué? Para que muriera por nosotros, porque nosotros, ciertamente, pecar es transgredir la ley de Dios. Y hoy en día, si no es por el Señor Jesús, nosotros estuviéramos destituidos de una esperanza bendita, de una gloria eterna. Es por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino ¿a qué? A magnificar la ley y a engrandecerla. Amén, hermanos. Esa es la bendición que tenemos hoy en día como cristianos. La bendición que hoy nuestro Señor Jesucristo ha dado la vida por mí y por ti. Y la expresión de amor más grande es esa. Por eso la ley es la ley del amor. Y de esa manera, hoy en día, por amor a Él, yo debo de guardar la ley de Dios. Por ese amor infinito que hizo por mí, que me redimió, que me compró. Ahora, por ese amor, yo debo de también de hacer lo mismo, de magnificar y engrandecer la ley de Dios. Vamos a poner de rodillas. Padre Santo y Dios nuestro, nuevamente con corazones agradecidos, con corazones llenos, Señor, de esperanza nos presentamos delante de ti. Gracias por tus expresiones de amor, gracias porque tú viniste a engrandecer y a magnificar la ley de Dios. Y ahora nosotros, Señor, por amor a eso que hiciste por nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque tú nos diste, Señor, ejemplo para que imitáramos. Gracias por estudiar este momento. Gracias, Señor, por darnos el favor maravilloso y un favor, oh Dios, inmerecido. Señor, gracias. Pedimos tu bendición a todos mis hermanos a la distancia, Señor, que estas palabras de vida se atesoren en sus corazones. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.